Ahora lo saludo al licenciado Gustavo Damián González, politólogo de la UBA. González, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 gracias por atendernos. ¿Qué cree que se define en estas elecciones? Bueno, lo que se va a definir en esta elección es ni más ni menos que el imaginario que nos vamos a encontrar en las generales. Es decir, que lo que se va a definir es un testeo si vamos a tener segunda vuelta o no, porque las PASO pasaron a ser claramente una primera vuelta. Hoy tenemos un juego Mm, de por lo menos tres instancias. Las PASO ya no, por lo menos en esta oportunidad, no cumplen la función que por la cual originariamente fue pensada, porque no hay competencia interna. Entonces eso que debería ser una competencia interna se convierte de facto en una competencia externa. Por lo tanto, las PASO lo que van a demostrar es una gran encuesta que después los electores, de acuerdo al resultado de esa elección, van a modificar o no su posibilidad para las generales, y ahí en las generales se va a definir si hay segunda vuelta o no. ujú. O sea que esto prácticamente con esta suerte de primera vuelta ya estaríamos a las puertas de una definición. Sí, sí, y si esto sigue como pareciera que hay un Mm, escenario de extrema polarización, ¿qué pasaría con aquellos votantes que no ven colmadas sus expectativas? Digo, sí. hoy las encuestas se están dando, por ejemplo, a un Lavagna con un 8%, un 7%. Bueno, ¿qué pasa con ese votante? ¿Qué pasa con el votante de Mm. Esper de 3 o 4 puntos? Que hoy, en este escenario de polarización y tan competitivo, cualquier voto que se fugue de un lado a otro es determinante. ¿Crees que ese votante que tanto le preocupa al gobierno nacional, el de Esper, el de Gómez Centurión, va a ir finalmente para Macri? Digo, porque el enojo, el descontento es enorme. ¿Va a ir hacia ese lado No, o va a ir hacia el otro cuco, gran cuco que tienen, que son los Fernández? ¿Para dónde irá? Digo, porque entre ese votante y la tercera opción es, ¿irá a votar en octubre? nunca esto es matemático ni lineal. Esa predicción es muy difícil de hacer, porque el votante Mm, en la Argentina es un votante bastante independiente. ¿En qué sentido? No es que hay algunos países donde los que no llegan a segunda vuelta, supónganse que estemos, no sé, en otro país y mm, Esther dice, bueno, yo no llegué a segunda vuelta, entonces dejo librado a mis votantes. O otra opción, que es lo que muchas veces hacen, es nosotros mm, apoyamos a este candidato. En la Argentina esto no puede suceder porque los votos no son propios. Es mm. la única que podría hacer algo parecido es Cristina Fernández, pero después ningún otro dirigente ni partido político podría volcar la balanza ahí. Me parece que el votante más de Esper es un votante un poco más antisistema, Mm. más enojado con todos los candidatos, y el de Gómez Centurión me pareciera que sí podría ir más linealmente a Macri. Ujú. Me hace acordar mucho la elección en Francia en su momento que lo consagró Macron, digo, con Le Pen ganando la primera vuelta, pero el enojo del electorado hacia una candidata como Le Pen, como Marie Le Pen, le valió el hecho de que el resto se volcara para Macron, una cosa así más o menos. Y bueno, recuerde el 2015, me parece que el escenario del 2015, si bien había un Mm, escenario de tres partidos, mucho votante de Macri en realidad fue un votante prestado, porque Macri perdió las PASO, si se quiere, usando la sí. misma lógica, perdió las generales y terminó ganando un balotaje con Mm, muchos votantes que modificaron su voto en función de que no gane claro. Scioli, no era un voto más, eh, más a favor de Macri, sino era un voto anti Cristina o anti Scioli, y Claro. me parece que en esto se está dando un escenario bastante parecido. No es que el Mm, votante está muy convencido, hay un votante que es más duro, sí. que viene del kirchnerismo, que sí va convencido, o un votante más duro del macrismo que va convencido. Pero después, la gran galería del medio Mm, son votantes que no van a ir el domingo muy entusiasmados a votar. Entonces, mm. ese poco entusiasmo lo va a volcar a un voto anti-Macri o anti-Cristina. O sea que en el fondo nosotros estamos hablando que
no existe un voto, estamos hablando de un voto prácticamente un voto negativo, un voto que irá hacia una suerte de utilidad, pero no en forma positiva ni convencida de que lo que está votando es mejor, sino lo está votando por lo que menos mal le puede hacer. Y bueno, esto es la resultante de varias cosas. Primero, de las promesas incumplidas de la democracia. Usted recuerde cuando en el 83 Alfonsín, e incluso con Menem, la enorme expectativa que la ciudadanía tenía por la democracia, por sus dirigentes y por sus partidos políticos, eran muy altas. Pareciera como que la democracia no logró calmar esas expectativas o no logró esa premisa que Alfonsín tenía con la democracia: se come, se cura, se educa. Entonces, la primera variable es que la democracia pareciera que no está solucionando los resultados, las soluciones de fondo que estamos necesitando todos los argentinos. Segundo, tiene que ver con la crisis de los partidos políticos. O sea, a partir de los 90, la ciudadanía se ha despegado bastante de todas las instituciones, digamos, crítica a la justicia, la iglesia, los partidos políticos, y entonces hoy hay más personalización de la política que movimiento de partidos políticos. Entonces por eso estamos hablando de Macri o de Cristina Fernández o de Alberto Fernández, y no estamos hablando de peronismo, radicalismo o de Cambiemos como sello. La gente no vota a Cambiemos como sello, no vota al Unión por Todos como sello, porque fíjese que hasta los nombres van cambiando cada una de las elecciones. Por lo tanto, las identidades partidarias van quedando más difusas, ¿no? Cuando se dan diversos temas en la sociedad, como se han dado en los últimos tiempos, uno pensaba, este tema va a ser sí o sí cuestión de campaña. Me refiero, en particular, como por ejemplo el año pasado, ocurrió con el tema del aborto. Todos decíamos, este tema será un tema de campaña, digo, porque por la fuerte concentración o participación ciudadana que tuvo ese tema, que quizás uno no la esperaba, pero que finalmente sí tuvo una notable participación. La gente se involucró muchísimo en esa discusión. ¿Por qué no forman parte de la discusión de campaña? Digo, porque los principales candidatos yo no lo escucho hablar de eso. Bueno, no le convendría a ninguno de los candidatos hablar de eso, porque es algo antipolítico, o sea, porque va a perder votantes de uno o de otro lado, porque justamente como ese tema en particular, los votos han sido y siguen siendo cruzados. Vos tenés gente de Cambiemos con perspectiva, si se quiere, más liberal, que está a favor de la despenalización del aborto, o algunos desde una ala más progresista de Cambiemos, el radicalismo, a favor de la despenalización del aborto, pero también tenés sectores más conservadores, y con el peronismo pasa exactamente lo mismo. Cristina Fernández nunca se arriesgó, siendo presidenta de la Nación, a hablar sobre la despenalización del aborto, y los senadores y los diputados del norte peronistas tampoco les gusta mucho la idea. Entonces, primer punto sobre eso que formó parte de la agenda, los políticos tratan de no hablar. Y el segundo es que la forma de participación ciudadana es espasmódica. La gente participa de algo y después como que va, es una explosión, y después se va achicando. Pero la verdad es que lo sorprendente no es que los políticos no hablen de eso, lo sorprendente es que el demos, que la ciudadanía, no solo no le pregunte y que rindan cuenta a los candidatos sobre lo que va a hacer, por ejemplo, sobre la despenalización del aborto, sino sobre todos los temas en general. Usted le pregunta a cualquier votante cuáles son los 3 principales proyectos o medidas que cada uno de los candidatos dice que va a hacer a partir del 10 de diciembre. Y yo le puedo asegurar que ninguno lo va a poder decir, porque no lo dicen los candidatos, pero tampoco la ciudadanía demanda que los candidatos digan sus propuestas. No hay, digamos, una oleada, usted no encuentra una oleada, un cuerpo social de la ciudadanía pidiéndole a gritos a los candidatos que dejen de hablar de personas y hablen de proyectos. Entonces, es dialéctica la cosa, es un ida y vuelta, que es el huevo o la gallina. ¿Por qué los políticos no hablan de propuestas? Porque a la gente pareciera no interesarle, porque si le interesara las propuestas a la gente, entonces la demandaría, pero la gente no la demanda. Entonces,
los políticos se van adaptando también a la demanda, y la demanda hoy es por parte de la ciudadanía, por lo menos es lo que muestra, es que le importa más las personas que el contenido de fondo. Claro, pero en ese contexto, lo que en el fondo no estamos hablando de un relegar del liderazgo por parte del político, dejar todo y amañar todo exclusivamente a lo que diga la encuesta que le interesa en esa circunstancia, en ese momento de la sociedad, y no mostrar un camino hacia adelante. Es gravísimo porque primero los partidos políticos se supone que, entre otras cosas, tienen que tener ideología, por lo tanto debería haber cosas de fondo ahí, que es las propuestas, el contenido, el sentido. Esto no lo tenemos. Bueno, no lo hemos tenido nunca, o muy pocas veces en la Argentina, porque los dos grandes partidos políticos que han dominado la escena política han coexistido sectores de derecha, izquierda, más estatistas, más liberales, más intervencionistas, menos intervencionistas. Entonces, es heterogéneo. De hecho, cada uno de los partidos políticos tiene una heterogeneidad tan grande que, por ejemplo, no sé, el radicalismo de Corrientes no tiene nada que ver con el radicalismo de la Capital Federal, y con el de Tierra de Fuego, y con el peronismo pasa exactamente lo mismo, y con el PRO, que es un partido nuevo, que algunos consideran que es un poco más homogéneo, tampoco lo es porque coexisten ahí también más intervencionistas, más liberales, más conservadores. Entonces, por supuesto que es un déficit de la democracia, pero yo ahí le otorgo una responsabilidad compartida entre las élites o los liderazgos políticos que nos ponen en la agenda pública temas que tienen que ser necesarios para la ciudadanía, pero también una ciudadanía que no está demandando y no le está pidiendo a sus políticos, por ejemplo, un programa de campaña. Esto era imposible hasta los 90. En el 83 cada uno de los candidatos sacaban las propuestas, hasta libros sobre las propuestas que tenían, y en los 90 pasaba exactamente lo mismo. Hoy ni siquiera los carteles, o sea, los carteles antes también tenían propuestas, ahora ni siquiera los carteles son solo una foto. Claro. Y los spots televisivos, el Estado gasta muchísimo dinero para que los partidos políticos digan sus propuestas, y no hay ni una, hay ambigüedades. ¿Esto es vinculado a lo que es el sistema democrático? ¿A qué lo atribuye? ¿Al avance de la sociedad? ¿A que el pragmatismo del dirigente político? Esto en ciencia política se llama, digamos, la evolución de los partidos políticos ha sido, inicialmente en la democracia ha habido partidos de notables. Partidos de notables significa que era poco el cuerpo electoral, poco los que votaban, y poco la élite política, que eran unas familias que se iban cambiando de lugar. Después empezó a haber partidos de masas, a partir de la ampliación del sufragio, y a partir de la caída del estado de bienestar, se empezó a hablar en ciencia política de partidos cachols, partidos atrapa todo, partidos que no digan nada para no perder el electorado de uno o de otro lugar. Entonces cada uno de los políticos dice, yo voy a ser el médico de todos, yo voy a hacer que todos vivamos mucho mejor, pero nadie dice medidas concretas, porque si se juegan con alguna medida concreta puede perder el electorado de algún lado. Esto entonces se llama partido atrapa todos, y en esto estamos. La Argentina no es una isla de la democracia del mundo. Quizás sí podemos encontrar, por ejemplo, en algunos países, como el país hermano Uruguay, en donde vos tenés 3 partidos políticos con una fuerte ideología. Entonces el frente, vos sabés que si votás al Frente Amplio, el Frente Amplio es la izquierda y el Partido Blanco es la derecha, y aparte no le da vergüenza decir que son ni de derecha ni de izquierda, y entonces ahí ves diferencias mucho más grandes, pero porque tenés partidos políticos mucho más sólidos. Acá la personalización hace que, por ejemplo, los partidos políticos intenten permanentemente buscar personas que hasta vienen por fuera de la política, outsider de la política, que son actores o cómicos o lo que sea, para ganar más cantidad de votos. Ahora, por ahí no tienen ni ideología esos actores, ni tienen ninguna vinculación con ese partido político. Por eso se va desdibujando y se van debilitando los partidos políticos antes. Sí. Yo lo miro de esa manera, pero también me quedo pensando en otra cosa, en otros ejemplos de otros países. El liderazgo de Trump
en Estados Unidos no es precisamente un liderazgo que se acomode al elector, sino marcando precisamente él sus diferencias y su posicionamiento. Digo, ese tipo de liderazgo es distinto a lo que hoy plantea la estructura clásica de la política, un liderazgo que acomode su discurso de acuerdo a la encuesta y al momento de la sociedad y no tocando los temas que a la sociedad por ahí los puede llegar a hacer perder votos, como por ejemplo el aborto, ¿no? Sí, sí, es verdad, ese caso es un buen ejemplo, pero también durante toda la campaña electoral, Trump testeaba humores sociales. Trump representaba a toda una parte de la sociedad norteamericana, está en contra de los inmigrantes, que tiene una línea un poco más dura y conservadora, especialmente todo el sur de Estados Unidos. No es la agenda que tiene Washington, pero sí es la agenda que tiene gran parte del sur de Estados Unidos, y ha sido exitoso en ese sentido, ¿no? De la misma manera que Obama, que era un líder muy interesante y que marcaba agenda, la agenda se montaba sobre los negros y sobre los latinos, y trataba de hablarle a ese público, adaptando también su discurso al electorado. Más aún hoy con las redes y con la tecnología y con toda la parafernalia que tienen los políticos de poder testear el minuto a minuto sobre cómo va la situación. Entonces, si usted hace el seguimiento de cada una de las campañas de los candidatos, va a rastrear de que poco pensamiento, ideología o poner en la agenda pública algo no existe, más bien actúan en códigos binarios. Macri diciendo que si no lo votan no votan a Cambiemos, bueno, se va a terminar con la República. Y el peronismo, el kirchnerismo, diciendo que si seguimos por este lado es el neoliberalismo y nos vamos a quedar todos sin trabajo. Entonces, en esa línea es bastante difícil discutir en la democracia, porque los puntos en común no aparecen, porque la intolerancia hacia el otro es muy alta, y es algo que venimos detectando en la política argentina en los últimos años, que es un patrón común. Uno puede encontrar en la génesis de la República Argentina, ya como nacimos como país, entre morenistas y saavedristas, crudos y cocidos, unitarios contra federales, la causa contra el régimen, peronismo, antiperonismo. Es decir, si bien hay en el ADN de nuestra ciudadanía, pareciera, y en nuestro sistema político, algo de esto que hoy se llama la grieta, pero que siempre existió algo parecido, pero cuando recuperamos la democracia en el 83, parecía que habíamos aprendido algunas cosas. Tanto Alfonsín como Menem, independientemente de lo que pensemos de cada uno de ellos, la verdad es que la convivencia entre los partidos políticos ha sido bastante pacífica y bastante respetuosa, y hasta, si se quiere, madura. Pero bueno, de vuelta nos hemos olvidado de esas enseñanzas y nos encontramos en códigos binarios donde es blanco-negro y donde las ideas quedan un poco debajo del alfombra. Gustavo, ¿te gusta el fútbol a vos? ¿Perdón? Sí, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta. Soy más del básquet, pero me gusta. Bueno, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando estaba escuchando tu descripción sobre lo que es la política y todo esto, lo que me quedé pensando es que en realidad lo que están ganando son aquellos amarretes y especuladores. Muy pocos que se animan a proponer y a ir al juego a la ofensiva. Una asociación futbolística clásica, digo, de lo que es, gana el amarrete o el especulador en política y no tanto el que propone y el que se arriesga. ¿Eso así o no? No tenga ninguna duda. Sí, y le pongo un puntito aparte, porque es así, digamos. Todo el tiempo están pensando a ver cómo logro un voto más, y mucho más en una elección tan pareja. No tenga ninguna duda que los dos candidatos hacen cualquier cosa para lograr un voto más, inclusive yendo en contra de sus principios. Ahora, la verdad que en el proceso de cierre de lista, a mí me llamó bastante la atención la osadía de los dos candidatos, porque si esta charla la hubiésemos tenido hace, 2 meses atrás, yo no hubiese podido detectar que Pichetto hubiese sido compañero de fórmula de Macri. Sí. Y si hablábamos 4 meses atrás
de ninguna manera podíamos pensar que Alberto Fernández hubiese sido candidato a presidente en una fórmula con Cristina Fernández. Entonces, obviamente que los dos son estrategias electorales y quieren ganar votos y quieren ganar, en el caso de Pichetto también, gobernabilidad. Pero han tenido un tanto de osadía en la elección de las candidaturas, pero después las ideologías y las convicciones, pero inclusive en el día a día, en el gobierno. Se me ocurre que por la concepción que tiene Macri del Estado y de la economía, no le debe resultar bastante grato mantener aún medidas económicas que venían del gobierno anterior. Pero sabe que si rompe con ese tipo de medidas, puede perder votos, porque la Argentina tenemos elecciones cada 2 años, entonces se tiene que relegitimar permanentemente. Y todo está pensado, desde el Estado y desde la oposición, en el premio mayor, en eso, en quién gana 1-0. Es un juego de suma cero la política argentina, porque uno es presidente y 8 fórmulas presidenciales no lo van a hacer. Entonces, como el juego suma cero, y bueno, unos ganan y todos los demás pierden, y todos quieren ser ganadores. Y aquellos que se arriesgan más, y en eso coincido con su premisa, aquellos que intentan poner algo en la agenda pública hasta por ahí de una manera osada, bueno, no logran el éxito porque pareciera que están arriesgando demasiado. Un abrazo, Gustavo, y un gusto realmente escucharte. Gracias. Bueno, que tengan buen domingo. Abrazo grande. Gracias. Gustavo Damián González, politólogo, en contacto con nosotros.